Ahora vamos a hablar sobre el pasado del verbo to be. Y el verbo to be puede traducirse como ser, estar o tener al español. Y también va a tener sus propias reglas en el pasado, lo mismo que pasó en el presente. Y aquí vamos a ocupar estas tres traducciones con el verbo ser. Por ejemplo, yo era, tú eras, él, ella, usted era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos, ellas, ustedes eran. También vamos a poder traducirlo como estar. Todo depende del contexto. A veces va a ser, otras veces va a ser estar y otras veces va a ser tener incluso. Pero no el de tener cosas o ser propietario de cosas, porque en ese caso ocupamos el verbo have, que después lo vamos a hablar. Pero en este caso, el tener se refiere a, por ejemplo, tener sueño, tener 18 años, tener hambre, tener frío, tener calor, tener miedo y cosas por el estilo. En ese caso, en inglés se usa el verbo to be. Y en inglés vamos a tener dos equipos para el verbo to be en pasado. Recuerda que en el presente habían tres equipos. El yo estaba de forma independiente, que tenía el verbo am, y luego los de la izquierda tenían el is y los plurales tenían el are. Pero en el caso del pasado del verbo to be, solamente vamos a tener dos equipos y el I va a ser un singular. Se va a ir al lado de los singulares, es decir, a los de la izquierda. Y los de la izquierda van a ocupar el was y los de la derecha van a ocupar el were, que son los plurales. Por ejemplo, si que yo digo I was, eso tú lo podrías traducir de tres formas. Yo era, yo estaba o yo tenía. Siempre tienes que ver cuál de estas tres posibilidades suena mejor en la oración que estás tratando de traducir. Por ejemplo, he was puede traducirse como él era, él estaba o él tenía. Lo mismo con she was, puedes traducirlo como ella era, ella estaba o ella tenía. O it was, por ejemplo, puedes traducirlo como es, como estaba o tenía. A veces este it no se va a traducir. El you were, te voy a dejar acá la lista de posibilidades. Por ejemplo, tú eras, tú estabas, tú tenías, ustedes eran, ustedes estaban, ustedes tenían, vosotros erais, vosotros estabais, vosotros teníais, usted estaba, usted era, usted tenía. Esas son las posibilidades para el you were. Y el we are lo podemos traducir como nosotros o nosotras éramos, o nosotros o nosotras estábamos o teníamos. Cualquiera de estas tres opciones, y lo mismo sucede con el they are. Ellos o ellas eran, estaban o tenían. Es decir, cualquiera de esos tres verbos. Y hay algunas excepciones en la traducción. A veces el was y el were se van a traducir como fue o fueron. Por ejemplo, la fiesta fue muy divertida en vez de decir la fiesta estuvo muy divertida. Simplemente la fiesta fue divertida. Los resultados del examen fueron decepcionantes. Así que ten en cuenta esas posibles traducciones. Además, a veces la traducción del verbo be puede cambiar completamente. Por ejemplo, si que está junto a la palabra late, ya no significa tú estabas o tú tenías o tú eras. Se va a decir tú llegaste. Cuando están juntos, tú llegaste tarde. Eso es were late. Tú llegaste tarde a la reunión. O nosotros llegamos tarde a la reunión. We were late. Lo mismo pasa, por ejemplo, para I was like, que en ese caso was like se va a traducir como dije o pensé. Lo mismo, they were like, ese were like ya no se va a traducir de forma independiente, no se va a decir ellos estaban o eran o tenían como, sino que simplemente se va a decir ellos pensaron o ellos dijeron. They were like. Y finalmente, wasn't it cold outside? Se va a traducir como no hacía frío afuera, es decir, el was se va a traducir como hacer, hacía. Y en oraciones negativas siempre vas a encontrar que hay un not después del verbo was. Lo mismo que en el presente que teníamos el is y luego el not, lo mismo va a pasar en inglés. Vas a encontrar el was y luego el not, was not o el were not, were not, were not. Siempre recuerda que el was es para los singulares, incluido el yo, y el were para todos los plurales.
Y a veces, o muchas veces quizá, el not también se puede escribir, como tú ya lo sabes, como N y luego una comilla y luego una T, y puedes pegarlo junto al verbo to be. Por ejemplo, wasn't y weren't. Esa es la forma en cómo se puede pronunciar. Es decir, en vez de que diga acá I was not, va a decir I wasn't. En vez de que diga, por ejemplo, they were not, va a decir they weren't. Cualquiera de estas dos posibilidades son las negaciones en el pasado del verbo to be. Y en oraciones interrogativas simplemente ponemos primero el was o el were y luego el sujeto. Por ejemplo, en la primera opción diríamos was he, que significa estaba él, y luego alive, estaba él vivo. Y esa es la forma en cómo funcionan en general las interrogaciones en inglés. Se pone primero un verbo al principio, sobre todo el verbo to be. Cuando es el verbo to be, ya sea que esté en presente o en pasado, se pone primero el verbo to be y luego se pone el pronombre. Ya en otros tiempos cambia, se pone, por ejemplo, un auxiliar primero y después el pronombre. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos los otros verbos, por ejemplo. Y te invito a que puedas traducir las siguientes oraciones para que afirmes tu conocimiento sobre cómo traducir este verbo o estos verbos, que sería el was y el were. Recuerda que normalmente hay tres posibilidades. Se va a traducir como ser, como estar o como tener. Y hay algunas otras excepciones que ahí lo puedes revisar después. Debajo de este video te dejo toda la información. Así que nos vemos en la próxima lección.